derecho constitucional del martes 16 de noviembre de 2021. Por un desperfecto de orden técnico no fue grabada la primera parte, por lo que procedo a reconstruir la presentación de la sentencia de 24 de marzo de 2021 del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que hizo lugar a una solicitud de declaración de inconstitucionalidad relacionada con temas medioambientales o climáticos. Tomaré como punto de partida el artículo 20A de la Ley Fundamental de Bonn. Este texto es una de las reformas de que ha sido objeto la Ley Fundamental de 1949, que hasta el momento son 64 reformas. Concretamente, la reforma constitucional número 42 insertó el artículo 20A que rige desde el 27 de octubre de 1994. Posteriormente, la reforma constitucional número 50 adicionó, entre otros, en el artículo 20A, la expresión "y de los animales", que rige desde el 26 de julio del año 2002. El texto actual en vigor en la República Federal de Alemania expresa, bajo el título "Protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales", el Estado protegerá, teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación y de acuerdo con la ley y el derecho por medio de los poderes ejecutivo y judicial. Este artículo fue insertado dentro de las disposiciones relativas a la federación y los Länders. He señalado en la convocatoria que estamos ante un hito relevante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Me baso para ello en algunos indicadores de importancia de la sentencia de 24 de marzo de 2021. Uno de esos indicadores es para mí la traducción por el Tribunal Constitucional Federal Alemán a los idiomas inglés y francés de la sentencia completa, así como la expedición de un comunicado en idioma español. No es frecuente que esto suceda, especialmente la traducción de un texto completo de sentencia al idioma francés, ni la formulación de comunicado en idioma español. El segundo indicador, en mi opinión, es de la importancia, es que el 28 de julio de 2021 fue uno de los dos temas de la jornada académica conjunta organizada por la Corte Constitucional de Colombia con el Tribunal Constitucional Federal Alemán bajo el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer. En esta oportunidad se pusieron de resalto aspectos relevantes que están vinculados con la problemática general de la proporcionalidad que resultan del texto de la sentencia. Y el 28 de septiembre de 2021, en oportunidad de conmemorarse el 70 aniversario de la instalación del Tribunal Constitucional Federal Alemán, esta fue una de las dos sentencias seleccionadas para los videos conmemorativos. Además está señalar que la sentencia tuvo
y está teniendo repercusión en los más reconocidos ámbitos académicos del mundo. Parece interesante tener presente a los efectos de esta presentación qué diferencias hay en el tema a nivel del derecho constitucional comparado del siglo XX en materia climática y algunos datos del derecho constitucional comparado del siglo XXI en la misma materia. Un ejemplo de lo primero, está dado por la Constitución uruguaya con reformas parciales de 1997 y de 2004, en el artículo 47, que se limita a declarar de interés general la problemática medioambiental y a hacer breve referencia, en este caso a través de la reforma constitucional llamada del agua de 2004, a política pública que involucra el medio ambiente. Esto contrastado con algunas constituciones de la primera década del siglo XXI. Es el caso de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que destina los artículos que indiqué en la diapositiva relativos a la problemática del clima, y en ello se advierte cierto desarrollo. Téngase presente que la Constitución de Montecristi fue elaborada tomando como base, como una de las bases, la problemática medioambiental. Y posteriormente la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 desarrolla en su texto las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y clima a través de una serie de artículos, de los cuales he seleccionado simplemente algunos de ellos. Es bastante más interesante abordar la cuestión de la jurisprudencia medioambiental en el derecho comparado. Es habitual mencionar la sentencia de la Corte Suprema del estado de Uttarakhand, desconozco cómo se pronuncia, de la India, en oportunidad de pronunciarse acerca de una petición de un writ. Esto comenzó en el año 2014 y se fue desarrollando a través de los tiempos. He incluido dos links a ciertas sentencias en que se formulan pronunciamientos acerca de los writ peticionados, y especialmente el último, que es un link a la revista de la Universidad de Yale, en que se examina esta problemática. Como es sabido, es algo atinente a la cuenca del río Ganges. En el ámbito latinoamericano, la jurisprudencia destacada resulta de la Corte Constitucional de Colombia, la sentencia de tutela 622 del año 2016, el conocido caso del río Atrato, en que se le reconoce personalidad jurídica al mismo. Otro tanto puede decirse de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de 2018, en el caso de la Amazonía, con pronunciamiento similar en cuanto a el análisis de orden jurídico. Sentencia clave sigue siendo la del 20 de diciembre de 2019, en el caso conocido como Fundación Urgenda versus Holanda, hoy Reino de los Países Bajos, con la sentencia de la Corte Suprema, repito, del 20 de diciembre de 2019, tienen allí incorporado el link. No puede dejar de mencionarse entre las sentencias más relevantes en la cuestión medioambiental, y que las tiene presente implícitamente el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el conocido caso de Juliana contra los Estados Unidos,
sentencia del año 2020. Incorporé, por razón de sencillez, el link con la revista de la Universidad de Harvard, número 3 de 2021. También, y algunos meses más próximos a nosotros, el pronunciamiento del Consejo de Estado francés en el caso de la comuna de Grand-Sainte, decisión del 19 de noviembre de 2020, digo. A eso siguió, al comenzar el siglo XXI, el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de París con la decisión del 3 de febrero de 2021. De este rápido de esta rápida referencia a antecedentes jurisprudenciales de la cuestión medioambiental, resulta el interés de contrastar las argumentaciones de cada uno de esos pronunciamientos con el que nos ocupará hoy, que es la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 2021. Incorporé también la referencia al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hay versión en idioma inglés, que es el reporte del año 2020, correspondiente al año 2020, de los litigios de orden climático con perspectiva global. Surge de este informe como entre los años 2019 y 2020 se duplicó el número de litigios medioambientales en los diversos estados involucrados. Surge también que a ese momento aproximadamente 100 constituciones vigentes en el mundo desarrollan la cuestión medioambiental. O sea que aproximadamente la mitad de las constituciones vigentes en el mundo. Ingresando propiamente en la sentencia, a los efectos de cumplir con los compromisos de tiempo asignados al presentador en las reuniones de la asociación y dar así lugar al debate, elaboré un prontuario de temas que con forzamiento he dividido en 3 categorías. Una, la que llamé por comodidad formales. La sentencia fue expedida por el primer Senado o primera sala, según la traducción, del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Es sabido que el pronunciamiento del Pleno, el pronunciamiento de cada uno de los 2 senados, se imputa jurídicamente al órgano Tribunal Constitucional Federal como parte de la República Federal de Alemania. O sea que no implica una minusvalía la circunstancia de provenir de uno de los senados. Segundo elemento que me parece interesante es que la votación existió unanimidad, o sea que los diversos miembros del primer Senado acordaron en la argumentación que formularon. Desde el punto de vista procedimental, hay varias cuestiones involucradas, una que yo llamaría de legitimación, que puede visualizarse, por ejemplo, en el caso de los reclamantes menores, radicados en Bangladesh, y otros puntos que son precisamente parte de la cuenca del río Ganges, el caso de Nepal también. Hay otros aspectos que surgirán del debate en cuanto a la legitimación. Finalmente, entre los que indiqué como aspectos sustanciales, tenemos interesantes desarrollos en la jurisprudencia que están relacionados con el derecho a la vida. Artículo 2, primera oración,
de la ley fundamental. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. A diferencia de otras sentencias, este no parece ser un fundamento principal del pronunciamiento, sí de la petición de las peticiones o demandas. Hay implícitamente referencias al derecho a la salud, al deber del Estado que se construye en Alemania también a partir del artículo 2.2, primera oración de la ley fundamental. Está implícita la cuestión de alcance de la separación de poderes. Por último, destaco tres aspectos que me parecen especialmente relevantes. Por un lado, la necesidad de tener presente que la sentencia envuelve una mención y precisión respecto del pronunciamiento del célebre caso Calcar 1 del mismo tribunal, que fue el que ha dado pie al desarrollo de la concepción de omisiones del legislador, omisiones del Poder Legislativo. Bastante próximo a nosotros está el tema por la referencia a esa sentencia que se encuentra, entre otros, en la obra de Francisco Fernández Segado, publicada por la Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay sobre ese tema, y también por el doctor Martín Rizo en sus exámenes sobre esta problemática. Un punto siguiente que me parece, siguiente en la enumeración, ¿verdad? No en la relevancia, es el de peculiaridades que se relacionan con la ponderación, con el balance, en fin, según la terminología que se utilice. Ahí incluí, por ser un idioma más accesible que el alemán, ese fragmento sobre que el artículo 20A de la ley fundamental no se beneficia de una primacía absoluta por relación a otros intereses, pero debe, en caso de conflicto, ser conciliado con otros derechos y principios protegidos por la Constitución. En el contexto de esta puesta en balance, esta realización o puesta en práctica de balance de intereses, la importancia relativa de proteger al clima va a aumentar a medida que progresa la problemática del cambio climático. Y en esta breve enunciación, para dar pie, repito, según lo que es habitual al debate, se destaca en esta sentencia el rol que asigna el Tribunal Constitucional a los derechos fundamentales, tal como ha sido de práctica a través de toda su jurisprudencia. Adiciono algunas referencias disponibles a nivel de la Fundación Konrad Adenauer. Uno es el artículo relativo a la naturaleza como sujeto jurídico, y la pregunta: ¿puede el modelo colombiano ser adoptado por Alemania, del cual son autores nuestra conocida Marie-Christine Fuchs y Le Bon Teises? Está disponible en el link que les adjunté, que les adjunto. Y otro trabajo, referencia interesante, con título llamativo: Protección del clima made in Karlsruhe, el Tribunal Constitucional Federal como creador de tendencias internacionales. Esa es la pregunta a la que da respuesta Katia Jelinski en ese link también de la Fundación Konrad Adenauer. Para terminar, y haciendo en este caso referencia a la effectiveness, diré que la sentencia de 24 de marzo, conocida a fines de abril de 2021, ha sido cumplida. La ley climática objetada fue modificada
en los términos que surgen de la Gaceta de Leyes Federales de la República Federal de Alemania, modificación que está en vigor desde el 18 de agosto de 2021. Con esto finalizo la presentación, habiendo excedido en algunos minutos el tiempo que tenemos acordado en el ámbito de la Asociación Uruguaya de Derecho Constitucional para hacer la presentación de temas. Y damos paso, como es habitual, a la intervención de todos los participantes que deseen hacerlo, así como muy especialmente a nuestro invitado, el profesor Jorge Silvero Salgueiro, que es un querido, distinguido colega de nacionalidad paraguaya, actualmente radicado en Bolivia, que ha tenido un proceso de formación muy relacionado con el Max Planck Institute para el Derecho Público Comparado de Heidelberg, y durante algunos años también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doy la bienvenida pues al profesor Jorge Silvero Salgueiro, que seguramente, si así lo desea, nos va a formular comentarios ya ingresando en el análisis de la problemática. Luego, según es habitual en nuestras reuniones, daremos paso a las intervenciones de quienes deseen hacerlo libremente. Punto de vista es una sentencia que tiene una buena recepción, digamos, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito de la prensa y los comentarios favorables a la sentencia, ¿verdad? Entonces, si uno dice, ¿qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional en su decisión final? Y en la decisión final dice, el Tribunal Constitucional, la ley de cambio climático del 2019 es inconstitucional en la medida en que no protege suficientemente a las personas contra futuras restricciones de sus derechos que podrían ser necesarios a medida que avanza el cambio climático. En esa frase tenemos un montón de conceptos. En primer lugar, el tribunal alemán trabaja con datos científicos del cambio climático, ¿verdad? Eso es una diferencia con lo que sería la discusión en Estados Unidos, que el propio gobierno bajo Trump negaba esos datos, ¿verdad? Entonces acá estamos trabajando en base a evidencia científica. Y lo otro es que el tribunal declara inconstitucional porque no hay protección suficiente a futuras restricciones. Entonces habla de protección, que hay un deber de protección del Estado que no se está ejerciendo adecuadamente, es eso lo que el tribunal dice, y habla de futuras generaciones. Y lo de futuras generaciones es importante porque uno dice, los jueces están para reparar violaciones concretas a los derechos humanos, ¿verdad? Tenemos un poco esa idea, ¿verdad? Que es un posible peligro a futuro o incierto, eso no corresponde a un juez. Pero acá no, acá se habla muy concretamente de las restricciones a derechos humanos de futuras generaciones. Entonces ahí tenemos un cambio, digamos, en la cuestión, pero estos jueces del Tribunal Constitucional alemán tenían a su favor el artículo 20 de la Constitución, que ya habla de protección de futuras generaciones. Entonces, sí tenemos ahora que en materia de medio ambiente y cambio climático podemos hablar de peligros que van a venir en el futuro para los derechos humanos, pero que hoy tenemos que tomar ya medidas para evitar esos posibles peligros. Entonces, ahí hay un cambio en nuestro chip como juristas de qué cosas debemos proteger, ¿verdad? Y básicamente, si usted me dice, pero ¿qué del cambio climático? ¿Qué cosa? Bueno, básicamente es lo siguiente. Alemania se comprometió y con el Acuerdo de París
a que iba a tener un presupuesto, digamos, de emisión de gases invernaderos de acá hasta el 2050. Y lo que el legislador hizo con la ley del 2019, ese presupuesto para gastar todas las emisiones de gases invernaderos que tenían, se la van a gastar, van a aumentar las emisiones de gases mayormente de acá al 2030. Entonces, le quedan muy pocos gases invernaderos entre el 2000, emisiones de gases invernaderos del 2030 al 2050, y ahí van a aumentar los peligros a la vida, a la integridad, a la protección al medio ambiente, porque se van a gastar todas las emisiones ahora hasta el 2030. Por eso entonces realmente se crea un problema. Supuestamente con proteger mayor de acá hasta el 2030, están descuidando la protección entre el 2030 y el 2050. Y estamos hablando de emisión de gases invernaderos. Entonces, el argumento principal del Tribunal Constitucional, y esto lo han resaltado un par de artículos que leí, se basa en el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es el fundamento de la sentencia, y para todos aquellos que trabajan en esos temas, esta es una sentencia modelo en ese sentido. Eso estuve leyendo, ¿verdad? Que así estaban caracterizando a la sentencia. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente dijo el tribunal que no hay proporcionalidad entre la protección que se está dando ahora hasta el 2030 con la que se tiene que dar entre el 2030 al 2050. Y que ahí se rompe la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad con las medidas que el Estado está tomando, y que eso pone en peligro a los derechos de las generaciones futuras entre el 2030 y el 2050. Es decir, la desproporcionalidad de las medidas del Estado entre esa justiciabilidad entre generaciones es lo que hace que la sentencia sea inconstitucional. Eso para mí me suena muy, muy interesante realmente, y cómo se juega con esta idea de justiciabilidad entre generaciones, y de que se deben proteger tanto a las generaciones próximas como a las que vienen después del 2030, ¿verdad? Y que debe haber proporcionalidad en las medidas que tome el Estado. Por eso, repito, el tribunal dijo que no se protegía suficientemente a las generaciones futuras después del 2030. Por eso era inconstitucional, ¿verdad? Y sí resaltar también de que un poco la parte procesal también es interesante, ya lo citó también Eduardo, ¿verdad? Así no nos dio un panorama completo. Yo me sorprendí cuando he visto que había demandantes que eran personas individuales, y también habían asociaciones de protección del medio ambiente. A las asociaciones de protección de derecho ambiente los excluyeron de la demanda, no aceptaron. Es decir, eso yo creo que sería una diferencia con Latinoamérica, ¿verdad? Que nosotros tenemos más una idea de que las asociaciones podrían participar o han participado ya en demanda. En cambio, acá el Tribunal Constitucional dijo, no, ustedes no pueden, ¿verdad? Hay una serie de motivos, ya no voy a entrar en eso, pero los excluyó. Excluyó a las asociaciones, ¿verdad? Y luego en el caso, también citaste, Eduardo, muy interesante lo de los extranjeros viviendo en Bangladesh y en Nepal, ¿verdad? Los alemanes dijeron, pero sí, los rechazó, pero hay un caso raro acá, porque los hubiesen rechazado en la primera parte de la demanda, en lo que sería, digamos, la admisibilidad de la demanda. Ahí los juristas alemanes ya estaban esperando de que ahí ya los rechacen, que no pasaban el primer paso, pero los dejaron pasar el primer paso. Y los trataron, y luego con fundamentos rechazaron su demanda, ¿verdad? Basado en si eran titulares de derecho, afectación de derecho, etcétera, etcétera. Pero lo dejaron. Entonces, lo que los alemanes interpretaron es, cuando finalmente le dieron cierta deferencia a los extranjeros, lo cual es inusual, entendieron eso de que había una dimensión internacional del problema, y el tribunal estaba mandando un mensaje sobre eso, sobre esa dimensión internacional del problema. Por eso un poco trataron el tema de la gente de Bangladesh y de Nepal, ¿verdad? Entonces, eso también yo creo quería hacer resaltar, y bueno, ya paso el micrófono y seguimos luego con otros comentarios. Gracias. Muchas gracias, Jorge, muy ilustrativa tu aportación. Estefanía Reinaldi.
Sí, por las dudas puede ser que me quede sin batería y no la puedo poner a cargar ahora y si me desaparezco es por eso, así que tengo que volver a cargar y vuelvo a ingresar. Pero en realidad quería, bueno, felicitarlo, doctor, obviamente por la exposición y por haber traído esta sentencia tan original sobre este tema que está súper sobre la mesa. Hoy justo tuvimos en uno de mis trabajos una exposición sobre lo que tiene que ver el Acuerdo de Escazú, con todo lo que tiene que ver también, que plantea situaciones de cambio climático y lo que tiene que ver también con el acceso a la información, y trayendo un poco desde ese lado comparativo en relación a lo que tanto usted planteó, como también planteó el profesor Silverio Salgueiro, sobre el principio de equidad intergeneracional, que está planteado en el Acuerdo de Escazú de forma específica en lo que es la enumeración de los principios. Y, por ejemplo, el Acuerdo de París, que es el que cita la sentencia, como bien usted planteó, el tema de la equidad intergeneracional está prevista como en la exposición de motivos, como quien dice, ¿no? en ese preámbulo. Y creo que me parece súper interesante la conexión entre la equidad intergeneracional como un principio, asociándolo también a otros principios que están en juego, como lo planteaba recién el profesor. Creo que eso es de lo que a mí particularmente me parece muy interesante, que plantean, bueno, el Acuerdo de París a nivel internacional y el Acuerdo de Escazú a nivel regional, que recién está entrando en vigor hace, bueno, 6 meses, y creo que es todo un área nueva bueno, nueva no, pero en realidad un área bastante original para seguir discutiendo. Esto era solo un comentario porque justo dije, incluso ayer también hubo otro evento del Acuerdo de Escazú, está como súper sobre la mesa todo este tema, entonces me pareció muy interesante la propuesta. Muy bien, gracias Estefanía. En uno de los documentos de esos que mencioné, les dejé el link de la Fundación Adenauer, justamente se trae a colación el Acuerdo de Escazú. Como comentario para Jorge Silvero, esta asociación estudió hace un tiempo en una sesión el Acuerdo de Escazú, no bien entraba en vigor, ¿verdad? Este año. Bueno, adelante quien desee participar. Martín se acerca a la cámara, pero no sé si eso significa que va a hablar. Ahora está conectado. Yo no sé qué me pasa. Hay veces que puedo levantar la mano y hay veces que no puedo. En este momento no puedo levantar la mano, ¿no? Si puedo, Eduardo, dos cositas, ¿no? Sí, sí, adelante. Primero felicitar a ti y al profesor Silvero Salgueiro. Es muy oportuno analizar esta sentencia y han sido las dos intervenciones sumamente esclarecedoras para comprenderla. Mi reflexión, una breve reflexión con una pregunta. Hace algo más de 20 años que nos empezamos a enfrentar con un nuevo tipo de sentencias. En América Latina son básicamente las estructurales que explotaron a finales de los 90 en Colombia y, bueno, y se han esparcido por todo el continente. Empezamos a encontrarnos con un nuevo rol de los jueces, con sentencias sin duda con efectos generales, que generó una cantidad de dificultades. Yo me acuerdo una polémica en un evento entre un alemán y un colombiano acerca de las estructurales, y el alemán, en realidad la alemana, le contestó en un momento al colombiano, le dijo, yo no me imagino el Tribunal Constitucional alemán dictando una sentencia estructural. Y el colombiano le contestó, sí, porque no es necesario. La realidad a veces es fuente de derecho. Y ahí quedó el tema. Entonces ahora cuando me encontré con esta sentencia me acordé de aquel diálogo y cómo las cosas terminan siendo así, ¿no? Como también el Tribunal Constitucional alemán se enfrenta a una situación de este tema y es una sentencia con un contenido difícil de aceptar, inconstitucional por ser insuficiente. Es decir, ya directamente está juzgando una política pública adoptada por el Estado alemán diciendo es insuficiente. Acá esto es contrario a la Constitución, es un tema complicado. No quiero pensar lo que pasaría en Uruguay si tuviéramos una sentencia de estas, ¿no? Sería un escándalo que realmente sería complicado. Mi pregunta, mi comentario es, bueno, seguimos en esta línea de nuevas sentencias que tienen una fuerte fuente real en distintas realidades sociales, climáticas en este caso. Pero a mí me sigue quedando un poco el viejo tema que siempre me pasó con las estructurales. Son muy lindas, suenan muy bien, pero ¿a dónde conducen? ¿A dónde vamos a llegar?
Cuando la sentencia de inconstitucionalidad nos dice esta ley no se puede aplicar, ya sea con efectos particulares o con efectos generales, sabemos cuál es el efecto. Pero acá, ¿qué es? ¿Tienen que cambiar la ley? ¿Tienen que volver a legislar? Capaz que eso en terminología alemana puede ser muy interesante. En terminología latinoamericana sabemos que es un saludo a la bandera. Esto va a quedar en una declaración judicial con un contenido parcialmente político que no va a llegar a ningún lado. En definitiva, esta sentencia, que me parece muy importante, aparte es increíble, tendríamos que aprender cómo se funda una sentencia, ¿no? Es decir, la realidad conceptual, cómo es el razonamiento. Como nos están grabando, no voy a dejar a nombrar ningún órgano nacional e internacional que podría aprender de esto. Pero mi tema es este, ¿no? Son fantásticas todas estas novedades, hay que analizarlas con mente abierta, con un criterio amplio, pero ¿a dónde nos llevan realmente? ¿Nos llevan a algún lado o son simplemente declaraciones políticas que, bueno, quizás influyan en la realidad, pero que quizás no pasen de eso? Esa sería mi pregunta. Perdón, Jorge, creo. Después me anoto yo Sí. también. Jorge. Bueno, Martín hizo una pregunta muy interesante porque plantea el hecho de la diferencia. Es muy diferente decir esta ley inconstitucional porque toma preso a la gente por una semana sin que la persona sepa el motivo de su detención, entonces eso se debe cambiar y punto, ¿verdad? Esa es una típica inconstitucionalidad, digamos. En cambio acá estamos hablando de una cosa diferente, entonces Martín muy bien plantea a dónde nos lleva esto si no es una mera declaración del tribunal y no va a pasar nada. Es decir, en términos estrictos, lo que el tribunal le dijo al Bundestag, al Parlamento alemán, es la ley de ustedes es parcialmente inconstitucional y ustedes ahora tienen una tarea que cumplir hasta diciembre del 2022. Ustedes deben elaborar y sancionar una nueva ley y esa nueva ley debe distribuir mejor la emisión de gases invernaderos, protegiendo no solamente la generación hasta el 2030, sino también protegiendo las generaciones hasta el 2050. Y deben hacer una proporcionalidad en las protecciones a estos dos grupos de generación, ¿verdad? Y con ese mandato, el legislador alemán tiene que elaborar una nueva ley, ¿verdad? La pregunta sería, desde el punto de vista de nuestros países, probablemente un mandato del juez constitucional al legislador sería como que una tarea que no la van a cumplir. Pero en Alemania sí tienen ya una tradición de que cuando tienen ese tipo de sentencias, el legislador se toma en serio y se pone a hacer el encargo que le dio el juez constitucional. Claro, cuando efectivamente salga, ya Eduardo habló algo sobre eso, la segunda ley, ¿verdad? Vamos a ver si de vuelta los ciudadanos, estos que denunciaban esta primera ley, también denuncian la segunda ley, si se dan por satisfechos o no con la nueva ley que va a producir el legislador. Claro, estamos en un proceso en ese sentido y esto sí va a dar, por supuesto, para largo rato y para una segunda sentencia, segunda ley y también probablemente una segunda sentencia al respecto, ¿verdad? Bien. Y lo que sí quisiera agregar también, nada más me olvidé de decir, es, ellos crean también una idea por ejemplo, el tribunal dice, el deber de proteger el clima, que es un deber del Estado alemán, es justiciable y limita la discrecionalidad política. Es decir, ahí hay un statement, es decir, una afirmación. Toman que ese deber es justiciable y que limita la discreción política. Muy bien. Yo pedí la palabra porque la intervención de Martín me generó una duda. ¿Tú no crees que la decisión del Parlamento alemán de modificar la ley en el sentido indicado por la sentencia importa cumplimiento? A ver, no, lo que yo quise decir es, quizás esto funcione en Alemania, creo que lo dije. Está correcto.
no veo que esto funcione en otro lado. Hace muchos años empecé a trabajar en un asunto que había tenido origen en Estados Unidos. Y un abogado que venía trabajando en eso a finales de los 70 me contó una historia fantástica. Un juez de Estados Unidos había establecido una orden de restricción, una especie de medida cautelar para una cantidad de obras de arte que estaban en un lugar, en un depósito privado. Y ordenó poner unas cintas azules con unas leyendas pegadas que no se podía tocar nada. Entonces el abogado fue a hablar con el juez y le dijo, pero no va a nombrar un depositario, no va a haber un guardia acá. Y dijo, y no, si se alcanza con esto. Le dijo, pero usted está equivocado. Las partes acá son uruguayas. Y 6 meses después fueron y no había ninguna obra de arte ahí adentro. Entonces, hay cosas que funcionan en algunos países y hay cosas que no funcionan en el resto. Esa era mi duda, básicamente. Correcto, está claro. Aprovechando que está Jorge, que lee alemán mucho mejor que yo, le puse, no sé, ¿ustedes ven en la pantalla la nueva ley? ¿Llegan a verla? En alemán, ¿no? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Bien. Ahí están los cambios. La voy a mover rápidamente. Lo que, digamos, creció en extensión notoriamente. Acá están los porcentajes por año. A mí me da la impresión que se dio cumplimiento, ¿no? Otra cosa que quería comentar, aprovechando las intervenciones tan buenas que han existido, es que he leído estos días algunas tesis en desarrollo a raíz de esta sentencia relativas a cómo afecta el tradicional principio de separación de poderes, que está implícito en lo que decía Martín, ¿verdad? Y en esa sentencia que mencioné en fin, de la India, Juliana, de la Fundación contra Holanda, etcétera, etcétera, hay puntos en que a veces se hace difícil distinguir esos writs de las órdenes de las sentencias estructurales. Ahí creo que coincido con Martín. Bueno, ¿alguna otra intervención? Eduardo, yo quería decir algo. Sí, con gusto. Primero, saludarlos a todos. Y segundo, decir que me dejó muy impresionado todo el desarrollo de la presentación y de la sentencia, porque me parece que es un ejemplo, digamos, muy destacable de lo que es el Poder Judicial actuando en un país como Alemania, ¿no? A mí me parece que estas sentencias que, como las definían como estructurales, donde se establecen políticas públicas, se establecen, digamos, mandatos de políticas públicas, tienen algún parecido con las sentencias con el efecto interpretativo de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Es decir, de alguna manera poseen una especie de efecto, digamos, general que de alguna forma es un poco extraño a nuestro concepto de las sentencias con los efectos para los casos concretos o particulares, las inconstitucionalidades, ¿no? Entonces, realmente me da la impresión que tanto la Corte, el Tribunal Alemán como la Corte Colombiana, en ese sentido, bueno, dan un paso muy audaz en cuanto a que de alguna manera ingresan en una nueva concepción de la separación de poderes entendida como un diálogo entre poderes, más que un diálogo, por supuesto, que uno dice, bueno, sí, igualmente hay obligatoriedad, pero entran en una concepción en la cual de alguna manera intentan dialogar y no presentar los temas como
los poderes como compartimentos estancos en los cuales cada uno cumple con su función y no, de alguna manera no interacciona con los otros, ¿no? Entonces, tengo que decir que no tuve tiempo para leerla, pero que realmente me parece que es un camino hacia el que deberíamos de transitar, ¿no? Realmente me resultó muy interesante. Era lo que quería decir. Gracias, Nils. El artículo de Katia Zielinski justamente concluye en el sentido que tú reflexionas, de que es un llamado o una apertura al diálogo entre diversos tribunales, ¿no? Bien, ¿alguna otra participación? Miriam Mora. Sí. Adelante, Yo Miriam. en realidad lo que voy a decir quizás no sea lo políticamente correcto, pero a mí me dio esa sensación también de que me parece que desde la dimensión sustancial hay un marcado paradigma respecto del tema del cambio climático y todas estas cuestiones que para América Latina, si se quiere, las tenemos poco trabajadas, ¿verdad? Sin embargo, a mi entender, el contenido, tiene un contenido esta sentencia político, motivado en toda la problemática del cambio climático y los aportes de los países desarrollados versus América Latina. Sabido es que hubo una cumbre mundial hace poco, donde justamente los países de América Latina están pidiendo que las próximas cumbres se realicen en América Latina, porque somos los países con menos recursos, si se quiere, los que contaminamos menos el medio ambiente, porque no tenemos empresas tan desarrolladas ni tanta cantidad de empresas como tiene Europa y los países más desarrollados. Y yo lo que observo acá, más allá del tema de emisión de gases con efecto invernadero, la baja en el aumento de la temperatura, todas esas cosas que se señalan, pero lo que veo como un trasfondo político, como que Alemania está abriendo la conversación a los países desarrollados y bueno, como poniendo de ejemplo que decir acá hay que hacer algo y nosotros nos estamos comprometiendo de acá al 2030 creo que es que se comprometen y luego hay allí un periodo donde no se sabe qué va a pasar. Entonces, la reflexión que dejo planteada es esa, no sé si estarán de acuerdo o no, pero me parece que más allá del contenido, el aspecto sustancial, hay un marcado tema político. Gracias, Miriam. ¿Quién quiere participar? Estaba tratando de proyectar una sentencia posterior a esta de el Reino de los Países Bajos, la ya célebre también sentencia del caso Shell, en que el Poder Judicial ordena medidas concretas relativas a esta problemática. No la cité porque no es anterior al 24 de marzo, ¿no? Pero lamentablemente como estoy como anfitrión, me cuesta encontrar en mi equipo esta sentencia. Capaz que la puedo abrir acá, a ver. ¿Llegan a verla? No, está, lo que se ve es solo links. No se ve la sentencia esta que estoy ahora pasando. Ah, bueno, No. bueno. Voy a compartir capaz la pantalla, eligiendo la pantalla, porque cuando se abre una nueva no necesariamente la comparte. Capaz que hay algo de eso, ¿no? Sí, Sí. vuelvo a compartir eligiendo la pantalla con la sentencia, quizás. Sí, pero A veces. sabes que no logro
llegar al programa de Zoom, ese es el punto. Ah, A ver acá arriba, ahí dejé, pero bueno, después se lo incorporo si quieren a ese link. ¿Mm? Ahora se los paso por chat. Y esta es primicia porque va mañana o pasado en lo del SEDECU, lo que pasa es que todavía no la traduje. Ahí les mandé el link. Brillante, gracias. Bueno, ¿cómo continuamos? Mis compatriotas, Jorge, están agobiados con la muy probable eliminación de Uruguay del Mundial. Sí. Yo estoy en España, Eduardo, y ¿Tú estás en acá son España? o la 1 de la mañana. Ay, qué bueno Así que, Gracias por Lo el que esfuerzo. Jorge, un saludo, Jorge. Saludos, Miriam, gusto. Nada más decir también, Eduardo, de que en esta sentencia es sobre protección del medio ambiente, pero las medidas que el Estado debe tomar fundamentalmente provienen del Acuerdo de París, ¿verdad? Donde los Estados se comprometieron a tomar ciertas medidas, y es el legislador alemán el que optó por qué medidas iba a tomar dentro del periodo de tiempo que ellos tienen, y no es el tribunal alemán el que está tomando las medidas, qué medidas debe tomar el Estado alemán, sino que el juez constitucional alemán lo que está diciendo, las medidas que ustedes los legisladores están tomando, nada más no protegen suficientemente a la generación del 2030 al 2050. Es decir, ellos hacen una evaluación de esas medidas en base a la protección de ese grupo generacional, y tienen fundamentos científicos en ese sentido, ¿verdad? Y entonces le está diciendo, ustedes revean sus medidas en tanto que vuelvan a proteger a esta generación del 2030 al 2050, pero no les dice qué medidas tomar, salvo el marco general. El marco general está en el Acuerdo de París y les dice a los alemanes todas sus emisiones de gas, sus porcentajes, toda la parte técnica, tiene un resultado que para nosotros, lo que no entendemos del tema, es muy entendible. Dice, todo eso no debe superar que aumente la temperatura a 2 grados Celsius. Es decir, todas las medidas que ellos deben de tomar deben estar siempre protegiendo de que no haya un mayor aumento de temperatura a 2 grados Celsius. Entonces, dentro de ese marco, los estados deben tomar sus medidas, ¿verdad? Pero ahí entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional es un mandato a proteger esas cuestiones genéricas sin entrar en los detalles específicos que están dados en cambio en el Tratado de París. Correcto. Yo lo que no tuve tiempo, Jorge, es de chequear la ley nueva en cumplimiento de la sentencia con el Tratado de París. Sí, yo tampoco, eso quedaría para una segunda vez, y sobre todo ver también la reacción de los alemanes, y también quedaría pendiente la pregunta si hay nuevas demandas contra esta segunda ley. Ahí está, que sería exactamente. Ya para más adelante eso. Estupendo, muy bien. Bueno, si no hay otras consideraciones, Paula, ¿no querías...? Sí, buenas tardes. ¿Opinar? No. Sí, en realidad me pareció obviamente muy interesante, excelente las exposiciones. El tema que a mí más me interesa y obviamente que se refleja en la sentencia es el tema de la proporcionalidad y la ponderación que se hace, y creo que lo novedoso es la consideración de las generaciones futuras en esa proporcionalidad, cómo se las integra. Tengo como ahí la duda de cómo se integra esto también con el tema de los límites inmanentes, que es una doctrina muy desarrollada en Alemania, y que también, digamos, por esa vía, más allá de que hay un artículo específico que las menciona, también sería de alguna forma un límite inmanente de los demás derechos, o hasta qué punto habría que integrarlo
como límite a los demás derechos. Creo que ahí es una primera reflexión. Y la segunda, creo que un poco también lo que decía Jorge recién de la evidencia científica, a lo que me lleva, y en este caso, y al igual que otros, es a reivindicar lo que señalaba Alexi en la fórmula del peso ya más, aquella fórmula ya más científica que utilizan, ¿no? Que consideraba como último aspecto la certeza o la seguridad de las premisas consideradas en ese análisis. Y me parece que en este tema de las generaciones futuras, y si es que lo vamos a integrar al análisis y a las consideraciones, creo que esa seguridad y esa certeza es más que relevante, porque en definitiva, ¿quién determina qué es lo mejor o qué es lo más protegido para las generaciones futuras? Creo que ahí la base científica o la base técnica adquiere un rol más que relevante, y en eso ese último aspecto que señalaba Alexi, que fue muy poco aplicado en la práctica en realidad, y muy poco reparado también en doctrina, creo que adquiere cada vez más relevancia en este nuevo escenario. Muy bien, Paula, importante. ¿Alguna otra intervención para el cierre? Es probable que tengamos otra actividad sobre esto. Ya lo había anticipado un poco conversando con Jorge. No es improbable que sea el mes próximo otra actividad sobre esto, para que nos dé tiempo a efectos de profundizar en las reflexiones y agregar elementos, ¿no? Muy bien. Yo les paso después el esquemita, simplemente porque tienen los links ahí a sentencias. Bueno, nuevamente, ¿sí? No, las felicitaciones, profesor, la verdad que es súper interesante toda esta temática, y me parece que nos falta también un poco de hacernos más de esta cuestión, que es un tema candente, que es un tema mundial, y es un tema que nos tiene que interesar a todos, por lo que supone bueno, toda esta temática que en realidad nos involucra a todos, ¿no? El cambio climático, y es un tema de conversación permanente en todos los países, ¿verdad? Así que felicitaciones por la temática escogida, y gracias por todo el material que se compartió. Es un poco el objeto de la asociación, ¿no? Tratar de no ser los parientes pobres universales en la consideración de los temas. Bueno, Mariela, para una próxima oportunidad, capaz que podés agregar algo de tu experiencia en Chile. Bueno, cómo no. En Chile sí. hay bastante avanzamiento del tema, ¿no? Por lo menos en el diario constitucional de Chile he leído algunas referencias a sentencias. Sí, así es. ¿No? Es muy preocupante, es un tema que está, digamos, en el tapete acá casi diario, ¿no? Sí, sí. La verdad Ni que que sí. decir para la próxima constitución. Bueno, muy bien, entonces levantamos. Si no hay otra participación, el agradecimiento a Jorge por haber aceptado la invitación, y ya queda también invitado para una próxima. ¿Nos despedimos? Eduardo, ¿Sí? Eduardo, Martín. tú convocás para la próxima. No fijamos nada ahora, y tú convocás cuando corresponda. Yo diría, si me permiten hacerlo, convocar una vez que tengamos concretado algunas otras participaciones que estoy empezando a gestionar. Capaz que posiblemente sería bueno que fuera el primer martes de diciembre, o sea, cosa de que todos hayamos terminado con las clases, ¿no? Intentaríamos, exacto. Martín, Me pidió, sí, mil disculpas, era solo porque no quería olvidarme que me pidió Lucía Yuiche que la excusáramos porque está exponiendo en Mendoza.
Ah, mira qué bueno. Les mando un saludo. Gracias, Gracias. es apreciado. Sí, no, Jaime Zapolinski se excusó especialmente, que tenía otro compromiso, y hay algunas otras excusaciones, ¿no? Por Sí, lo que pasa es que está todo el superposición de... mundo con los cierres de Sí, sí, clases sí, y de actividades y son fechas complicadas. claro. Bueno, podría ser, Martínez, esa fecha aproximada, sí. Pienso que sí. Lo que habíamos conversado contigo, que es muy probable que haya necesidad de cambiar la hora en función de quién pueda ser invitado. ¿Sí? Porque, como decía Miriam,